pan de la palabra, misal diario para el pueblo de Dios. ¿Qué tal, amigos de San Pablo? Bienvenidos a este encuentro con el pan de la palabra. La primera lectura de hoy se toma del libro del apóstol Santiago, donde nos enseña tres cosas básicas, fundamentales, prácticas para nuestra vida creyente. La primera es la exhortación a huir de la codicia. Advierte claramente una verdad fundamental el apóstol Santiago. La codicia es la raíz de todos los males. Cuando codiciamos riquezas, cuando codiciamos poder o prestigio, cuando codiciamos placer, terminamos haciendo mucho daño, destruyendo, pisoteando a nuestros hermanos y tristemente haciéndonos daño a nosotros mismos. Porque eso que codiciamos se vuelve lo absoluto y fundamental, se vuelve nuestro Dios. Por eso también la segunda exhortación del apóstol Santiago es a ser más amigos de Dios que del mundo, precisamente porque es Dios el único valor absoluto que debe guiarnos en la vida. Las criaturas que son este mundo son buenas, creadas por Dios, por supuesto, pero no pueden ser lo absoluto, tienen que ser lo relativo. Cuando ponemos en el lugar de Dios las criaturas o proyectos o intereses humanos de este mundo, terminamos mal. Esa es idolatría y eso nos conduce a la destrucción. Y finalmente el apóstol insiste en la necesidad de someternos a Dios y a su voluntad, caminos de conversión, de santificación, que nos mantengan siempre en ese proceso, en ese camino de santificación que es el camino de Dios que nos conduce a la vida eterna. Por su parte, en el Evangelio se nos cuenta hoy un episodio bastante dramático, diríamos nosotros, porque Jesús, después de haber anunciado que tiene que sufrir, que tiene que padecer, y ya es la segunda vez que lo hace en el Evangelio de Marcos, ya estamos en el capítulo 9, ya lo había hecho al final del capítulo 8, les anuncia pasión, muerte y resurrección en Jerusalén, hacia donde se dirigen. Y mientras Él les habla de su misterio pascual que se cumplirá en Jerusalén, ellos van precisamente dejándose guiar por codicias humanas, van pensando en títulos, en puestos. ¿Quién va a ser el más importante en el reino? Es triste la manera como los discípulos razonan, pero Jesús no pierde la paciencia y más bien como buen maestro les ilustra su enseñanza poniendo en medio de ellos a un niño y diciéndoles que ese es el modelo para quien quiera ser realmente importante y grande en el reino de Dios, hacerse como un niño. Y no solo por la pureza y el candor, sino sobre todo por esa confianza absoluta, ese sentido de abandono que los niños viven hacia sus padres, esa limpieza de intenciones, ese corazón puro. Ojalá que el Señor nos ayude a reconocer estos hermosos mensajes que la palabra de Dios nos regala. Evitemos toda codicia, ambición de tener, de poder o de placer, y más bien aprendamos a ser como niños, que nos abandonemos a la voluntad de Dios, que confiemos plenamente en Él, que tengamos un corazón noble y puro. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librerías San Pablo. Más información, sanpablo.com.